resolver las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior no homogéneas. El método era muy sencillo, consistía en proponer la solución particular de la misma forma en que estaba definida la función g de x. Pero este método tenía sus restricciones, ya que solo se puede utilizar para cierto tipo de funciones g de x. De hecho, veíamos que si g de x es constante, polinomial, exponencial, seno, coseno, sumas o productos de estas funciones, es cuando podíamos aplicar el método de coeficientes indeterminados. Bien, pues hoy vamos a ver un método general, un método que no tiene restricción en cuanto a cómo debe de ser g de x. Entonces, el método que vamos a ver hoy es el de variación de parámetros. En este método se puede utilizar para resolver cualquier ecuación diferencial de enésimo orden lineal no homogénea, sin importar cómo es g de x. Lo único importante es que se debe de conocer las soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada. Eso es lo que debemos de conocer. Bien, y entonces les voy a compartir la presentación y vamos a revisar este método. Bien, entonces el método se llama variación de parámetros. Este método lo analizaremos para el caso de una ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden. Pero se puede generalizar para cualquier orden mayor que 2. Como la ecuación diferencial es no homogénea, el problema es encontrar la solución y sub p cuando g de x es cualquier función. Y bueno, aquí viene la condición que les mencionaba. Supongamos que se conocen las soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea asociada. Esta es la parte importante. Debemos de conocer esas soluciones. Y veíamos en el método anterior que primero resolvemos la homogénea asociada y después ya buscamos una solución particular para la no homogénea. Bien, entonces, dada la ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden, a sub 2 de x por la segunda derivada de y, más a sub 1 de x por la primera derivada de y, más a sub 0 de x por y, igual a g de x. Entonces, tenemos aquí la ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden. Entonces, lo primero que debemos hacer es llevarla a su forma estándar. La llevamos a la forma estándar, dividimos cada término de la ecuación entre a sub 2 de x. Me queda a sub 2 de x entre a sub 2 de x, queda 1. 1 que multiplica a la segunda derivada de y. Luego más a sub 1 de x sobre a sub 2 de x, que lo puedo denotar como p de x por la primera derivada de y. Luego es más a sub 0 de x sobre a sub 2 de x. Y esto lo puedo denotar como q de x. Q de x que multiplica a y. Y esto va a ser igual a g de x entre a sub 2 de x, y eso lo denoto como f de x. Entonces, tenemos la forma estándar de la ecuación diferencial de segundo orden.
Bien, y ahora vamos a proponer que Y sub P sea de la forma U sub 1 por Y sub 1 más U sub 2 por Y sub 2, donde Y sub 1 y Y sub 2 son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces debemos de conocer la solución de la homogénea asociada. Entonces, U sub 1 y Y sub 1 son las soluciones linealmente independientes de la homogénea asociada. Y vamos a tener que U sub 1 se define como la integral de W sub 1 sobre W con respecto a X. Y U sub 2 se define como la integral de W sub 2 sobre W diferencial de X. Con W va a ser el Gronskiano de Y1 y Y2. W es el Gronskiano y se define como el determinante de la matriz cuyas componentes son Y1, Y2 en el primer renglón. El segundo renglón tiene a la derivada de Y1 derivada de Y sub 2. Bien, y ahora W sub 1 es el determinante que se obtiene de la matriz, es el determinante de la matriz que se obtiene cambiando la primera columna del Gronskiano cambiamos la primera columna por 0 y f de x, y la segunda columna se mantiene igual. Y sub 2 derivada de Y sub 2. Esto es W sub 1. W sub 2 es el determinante de la matriz que se obtiene a partir del Gronskiano, cambiando la segunda columna. Dejo la primera columna igual, Y1 derivada de Y1, y en la segunda columna, en lugar de Y2 derivada de Y2, cambio por 0 y f de x. ¿Sí? Entonces, de esta forma están definidos W sub 1 y W sub 2. Y si recuerdan, esto es prácticamente la regla de Kramer, pero ahora para funciones. ¿Sí se acuerdan de la regla de Kramer para resolver sistemas de ecuaciones lineales? Bien, pues es prácticamente lo mismo. W es el determinante de Y1, Y2, derivada de Y1, derivada de Y2. W sub 1 es un determinante donde estoy cambiando la primera columna por estos valores 0 y f de x. En W sub 2 cambio la segunda columna por los valores 0 y f de x. Bien, y entonces de esta forma voy a obtener a Y sub P. Y sub P va a ser U sub 1, que es el resultado de esta integral, por Y sub 1, más U sub 2, que es el resultado de esta integral, por Y sub 2. Eso para el caso de una ecuación de segundo orden. Si fuera de tercer orden, ¿cómo generalizamos la Y sub P? ¿Cómo sería Y sub P? Si tuviéramos una ecuación de tercer orden, Y sub P quedaría como U sub 1 por Y sub 1 más U sub 2 por Y sub 2 más U sub 3 por Y sub 3. Entonces tendríamos que agregar aquí más U sub 3 por Y sub 3. U sub 1 quedaría definida igual, U sub 2 igual. U sub 3 la definiríamos como la integral de W sub 3 sobre W. Y luego los determinantes sí cambiarían. El Gronskiano W sería el Gronskiano de Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3. Esto es, sería el determinante de la matriz de 3 por 3, donde el primer renglón es Y1, Y2 y Y3. Segundo renglón sería derivada de Y1, derivada de Y2, derivada de Y3. Tercer renglón, segunda derivada de Y1, segunda derivada de Y2, segunda derivada de
Y3. Y en W sub 1 de la matriz que aparece en el Gronskiano, cambiaríamos la primera columna por 0, 0 y f de x. En W sub 2 cambiaríamos del Gronskiano la segunda columna por 0, 0, f de x. Y tendríamos un W sub 3 que sería del Gronskiano de W cambiar la tercera columna por 0, 0, f de x. Así generalizaríamos la y sub p para una ecuación de tercer orden. Y si fuera de cuarto orden, pues ya se pueden imaginar cómo se tendría que generalizar. Bien, ahora veamos entonces un ejemplo. En este ejemplo me pide resuelva la ecuación diferencial, que es 4 por la segunda derivada de y, más 36 por y, igual a cosecante de 3x. Y como verán, esta ecuación no la puedo resolver por el método de coeficientes indeterminados, ya que g de x es cosecante de 3x. Y para cosecante de 3x no puedo aplicar el método de coeficientes indeterminados. Entonces vamos a aplicar el método de variación de parámetros. Dada la ecuación diferencial no homogénea, lo primero que debo de hacer es resolver la homogénea asociada. Y eso lo hago pasando a la ecuación auxiliar o característica, sustituyendo y igual a e a la rx. Entonces tengo la ecuación 4 por la segunda derivada de y más 36y igual a 0. Esta es la ecuación homogénea asociada. Al sustituir y igual a e a la rx, llegamos a la ecuación auxiliar que es 4r cuadrada más 36 igual a 0. Y ahora tengo que resolver esa ecuación de segundo grado, 4r cuadrada más 36 igual a 0. La resuelvo despejando, queda 4r cuadrada igual a menos 36, de donde r cuadrada es igual a menos 9, y entonces tenemos que r es igual a más menos 3i. Como las soluciones son complejas, consideramos la parte real, alfa igual a 0, la parte imaginaria que sería beta es igual a 3. Y por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada es y sub c igual a c1 por e a la 0x por coseno de 3x, más e sub 2 por e a la 0x por el seno de 3x. Y como e a la 0 es igual a 1, entonces me queda y sub c es igual a c1 por coseno de 3x más e sub 2 por el seno de 3x. Y entonces ya tenemos la solución de la homogénea asociada. De esta solución voy a considerar el y sub 1 y y sub 2. ¿Quién sería y sub 1? Sería coseno de 3x. Y y sub 2 es el seno de 3x. Bien, entonces esas soluciones son las que voy a utilizar en lo que sigue. Pero antes llevamos la ecuación a la forma estándar. La ecuación diferencial es 4 por la segunda derivada de y más 36y igual a cosecante de 3x. Divido toda la ecuación entre el coeficiente de la segunda derivada de y.
Me queda entonces que voy a dividir todo entre 4. Quedaría 4 entre 4 es 1. 1 por la segunda derivada de y. Luego más 36 entre 4, que es 9, por y. Y esto es igual a 1 entre 4, que es un cuarto de cosecante de 3x. Y consideramos entonces las soluciones y1 igual a coseno de 3x, y sub 2 igual a seno de 3x. Y tenemos que f de x es un cuarto de la cosecante de 3x. Entonces consideramos estas funciones para calcular w sub 1 y w sub 2. Entonces tenemos que w sería el determinante de y1, y2. y1 es coseno de 3x, y2 es seno de 3x. Y el segundo renglón sería la derivada de coseno de 3x, que es menos 3 seno de 3x. Y la derivada de el seno de 3x, que es 3 coseno de 3x. Calculamos el determinante, me queda coseno de 3x por 3 por coseno de 3x. Queda 3 coseno de 3x al cuadrado. Luego es menos, y sería seno de 3x por menos 3 seno de 3x. Este menos con el menos del determinante queda más, y me quedaría entonces 3 por seno de 3x al cuadrado. Y sacando factor común, que es 3, queda 3 que multiplica a coseno cuadrado más seno cuadrado. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces nos queda nada más 3 aquí. Bien, y ahora de esta matriz que tiene el Gronskiano, cambiamos la primera columna. En lugar de coseno de 3x sería 0. En lugar de menos 3 seno de 3x es un cuarto de cosecante de 3x. Y la segunda columna la dejo igual. Seno de 3x, 3 coseno de 3x. Calculamos el determinante, multiplicamos 0 por 3 coseno de 3x, es 0, menos, multiplicamos seno de 3x por un cuarto de cosecante de 3x, y queda menos un cuarto de cosecante de 3x por el seno de 3x. Pero si recuerdan, cosecante de 3x se define como 1 sobre seno de 3x. Por el seno de 3x quedaría seno de 3x sobre seno de 3x, y eso es igual a 1. 1 por menos 4 queda menos 4. Perdón, menos un cuarto. 1 por menos un cuarto queda menos un cuarto. Y entonces ya tenemos w sub 1. Ya nada más nos falta w sub 2. Entonces para w sub 2 cambio la segunda columna del Gronskiano. La primera queda igual, coseno de 3x menos 3 seno de 3x, y la segunda columna cambia por 0, un cuarto de cosecante de 3x. Multiplicamos coseno de 3x por un cuarto de la cosecante de 3x, menos, quedaría 0 por menos 3 seno de 3x, pero eso me daría 0. Entonces tenemos coseno de 3x por un cuarto por cosecante de 3x, menos 0, y esto va a ser igual a, es menos 0 y es igual a un cuarto, y tengo coseno de 3x por cosecante de 3x. Cosecante es 1 sobre seno, al multiplicar por coseno me queda coseno sobre seno, y eso lo puedo ver como cotangente. Entonces el resultado es un cuarto de la cotangente de 3x.
Y ya que tenemos W, W sub 1 y W sub 2, calculamos U sub 1 y U sub 2 como sigue. Tenemos que U sub 1 es igual a la integral de W sub 1 sobre W con respecto a X. Y esto es igual a la integral de menos 1/4, que es W sub 1, sobre 3, que es W, con respecto a X. Pero esto es igual a la integral de menos 1/12 con respecto a X. Entonces el resultado es menos 1/12 de X. Eso es U sub 1. Ahora calculamos U sub 2. Y para U sub 2 tenemos la integral de W sub 2 sobre W con respecto a X. Que esto es igual a 1/4 de la cotangente de 3X sobre 3. Diferencial de X. 1/4 entre 3 nos queda 1/12. 1/12 de la integral de cotangente de 3X diferencial de X. Y nos queda 1/12, la integral de cotangente de 3X es logaritmo del valor absoluto de seno de 3X sobre 3. De donde nos queda 1/36 del logaritmo natural de el seno de 3X. Y ahora, pues ya tenemos a U sub 1, U sub 2 y a Y sub 1 y Y sub 2. Entonces, ya puedo calcular Y sub P. Y Y sub P se define como U sub 1 por Y sub 1 más U sub 2 por Y sub 2. Entonces, tenemos que Y sub P es igual a... sustituimos, Y sub P va a ser igual a, sustituimos en lugar de U sub 1, ponemos 1/12 de X por Y sub 1, que es coseno de 3X. Luego más U sub 2 es 1/36 del logaritmo natural de valor absoluto de 3X y esto por el seno de 3X. Y así llegamos a la solución general. La solución general está dada por Y igual a Y sub C más Y sub P. Y entonces tenemos Y igual a C1 coseno de 3X más C2 seno de 3X menos 1/12 de X coseno de 3X más 1/36 del seno de 3X por logaritmo natural de del seno de 3X. Entonces así llegamos a la solución general. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, profe. ¿Dónde? ¿De dónde, nada más, de dónde sacó los valores de Y1 y de Y2? De la solución de la homogénea. La solución de la homogénea es Y sub C igual a C1 coseno de 3X más C2 seno de 3X. Y de acá tomamos a Y1, que sería la primera función, coseno de 3X, y Y sub 2 sería seno de 3X. Ok. Entonces de ahí tomamos a Y1 y a Y sub 2. Bien, ¿alguna otra duda? Sí, profe, ¿podría volver a explicar el paso para obtener W sub 1 y W sub 2? Es que eso no me quedó muy claro. Para obtener el resultado, lo que es el determinante o cómo se forma W sub 1 y W sub 2.
¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma? Bien, W es el Gronskiano. Se toma como primer renglón a las funciones Y1 y Y2. Eso es W. Bueno, así se forma W. En el primer renglón colocamos entonces a Y1 y Y2. En el segundo renglón colocamos a las derivadas de estas funciones. Derivada de coseno de 3x es menos 3 seno de 3x. Y derivada de seno de 3x es 3 coseno de 3x. Así es como surge lo que es W. Luego W sub 1, para obtener W sub 1 lo que hago es de W cambiar la primera columna por 0 y f de x. Luego para W sub 2, de lo que es W, cambiamos la segunda columna por 0 y f de x. Así es como se obtiene W sub 1 y W sub 2. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Y de nada. Profe, ¿y el menos 3 seno de 3x de dónde salió? Ahí, Este de aquí, exactamente. Ajá. de la derivada de coseno de 3x. Ah, se deriva, ok. Sí, acá va la primera derivada de esta función. Aquí va la primera derivada de la segunda función. Ok, profe, gracias. Sí, de nada. ¿Más dudas? Bueno, si no hay más dudas, pasamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos dice resuelva la ecuación diferencial segunda derivada de y menos 4 por la primera derivada de y más 4y igual a x más 1 por e a la 2x. Bien, entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial por variación de parámetros. Aunque bien se puede resolver por coeficientes indeterminados. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, primero resolvemos la ecuación diferencial homogénea asociada. Y para resolverla hacemos la sustitución y igual a e a la x y con eso pasamos a la ecuación auxiliar o característica. Entonces tengo que la ecuación es segunda derivada de y menos 4 por la primera derivada de y más 2y igual a 0. Entonces la ecuación auxiliar o característica sería r cuadrada menos 4r más 4 igual a 0. Y lo que sigue es resolver esta ecuación de segundo grado. Entonces la resolvemos, tenemos r cuadrada menos 4r más 4. Esto lo puedo ver como un trinomio cuadrado perfecto, es decir, como un binomio al cuadrado, que sería r menos 2 al cuadrado. Y ahora de acá despejamos a r, sacamos la raíz en ambos lados, queda r menos 2 igual a 0. ¿Y de dónde vamos a tener que r es igual a 2? Entonces r vale 2. Pero tenemos que de elevar este término al cuadrado
podemos notar que las raíces van a ser reales, repetidas o iguales. Tengo que una solución o una raíz es r igual a 2, la otra solución también será r igual a 2. Entonces tengo raíces reales repetidas. Y por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada es y sub c igual a c1 por e a la 2x más c2 por x por e a la 2x. Recuerden que este x va porque se repite la solución. Se repite el e a la 2x, aquí e a la 2x, por eso se multiplica aquí por x. Y entonces ya tengo la solución de la homogénea asociada. Y de aquí voy a tomar a Y1 y Y2. ¿Quién sería Y1? E a la 2x. E a la 2x. Y Y sub 2. X por E a la 2X. Bien, X por E a la 2X. Esas son las soluciones Y1 y Y2. Y1 es E a la X. Y2 es X E a la 2X. Entonces vamos ya a resolverla. Ya tenemos la solución de la homogénea. La ecuación diferencial es segunda derivada de Y más 4 veces por la primera derivada de Y más 4Y igual a X más 1. Y esto, X más 1 por E a la 2X. Entonces vamos a considerar que Y1 es E a la 2X, Y sub 2 es X, X por E a la 2X, f de X es igual a X más 1 por E a la 2X. Entonces vamos a considerar estas funciones para calcular W, W sub 1 y W sub 2. Entonces tenemos que W, que es el Wronskiano, es el determinante donde cada componente es una función. Y tenemos que en el primer renglón van las funciones solución. Las funciones Y1 y Y2, las funciones linealmente independientes. Entonces tenemos que Y1 es E a la 2X, Y2 es X E a la 2X. Luego vienen sus derivadas. La derivada de E a la 2X es 2 E a la 2X. La derivada de X por E a la 2X es 2X por E a la 2X más 6 por más E a la 2X. Entonces tenemos 2X por E a la 2X más E a la 2X. Esa es la derivada de esta función, que es un producto y como producto se deriva. Se deriva la primera, que sería 1 por la función que es E a la 2X, y luego más la derivada de E a la 2X, que es 2 E a la 2X por X. Entonces nos queda así. Y ahora calculamos el determinante, multiplicamos E a la 2X por 2X por E a la 2X más E a la 2X. Entonces cuando multiplico queda 2X por E a la 4X más E a la 4X. Luego es menos, y viene este producto, es 2 por E a la 2X por X por E a la 2X. Entonces nos queda 2X por E a la 4X. Nos queda 2X por E a la 4X. Entonces eso queda pero negativo. Entonces tenemos 2X por E a la 4X más E a la 4X menos 2X por E a la 4X.
Y entonces al simplificar solo me queda e a la 4x. Eso es W. Ahora calculamos W sub 1. De la matriz que aparece en W, cambiamos la primera columna. Y queda 0, x más 1 por e a la 2x. Y en el segundo renglón se queda, la segunda columna queda igual x por e a la 2x, 2x por e a la 2x más e a la 2x. Calculamos el determinante, multiplicamos cruzados, 0 por cualquier valor acá me da 0. Menos, ahora multiplico x por e a la 2x por x más 1 por e a la 2x. Entonces multiplicamos 0 por este término, me queda 0. X por e a la 2x por x más 1 por e a la 2x queda x por x más 1 por e a la 4x. Entonces así nos queda. Puedo omitir el 0 y me queda menos x cuadrada más x por e a la 4x. Y W sub 2 lo obtenemos de cambiar la columna, cambiar la segunda columna de W por 0 y f de x, que es x más 1 por e a la 2x. Queda entonces W, que es el determinante de la siguiente matriz. E a la 2x, 0, 2 e a la 2x, x más 1 por e a la 2x. Entonces multiplicamos cruzado. Multiplico e a la 2x por x más 1 por e a la 2x. Y eso me queda como x más 1 por e a la 4x. Luego es menos 0 por cualquier valor que pongan aquí. Nos va a dar 0. Entonces me queda aquí menos 0. Pero este 0 lo puedo quitar. Y queda x más 1 por e a la 4x. Ajá. Esto es W sub 2. X más 1 por e a la 4x. Entonces ya tengo W sub 1 y W sub 2. W es e a la 4x, W sub 1 es menos x cuadrada más x por e a la 4x, y tenemos x más 1 por e a la 4x, que es W sub 2. Bien, entonces ahora calculamos U sub 1 y U sub 2. U sub 1 es la integral de W sub 1 sobre W con respecto a X. Y esto es igual a menos X cuadrada más X que multiplica a E a la 4X. Esto sobre E a la 4X diferencial de X. Simplificamos, se anula la exponencial y nos queda que esto es igual a menos la integral de x cuadrada más x diferencial de x. Y entonces esto queda como menos 1/3 de x cúbica menos 1/2 de x cuadrada. Así obtenemos entonces a U sub 1. Ahora U sub 2 es la integral de W sub 2 sobre W, que es igual a x más 1 por e a la 4x sobre e a la 4x diferencial de x. Se elimina el e a la 4x, queda la integral de x más 1 diferencial de x. Pero la integral de x más 1 con respecto a x es igual a 1/2 de x cuadrada
más X. Entonces, ya que tenemos a U sub 1 y a U sub 2, ahora hacemos Y sub P igual a U sub 1 por Y1 más U sub 2 por Y2. Entonces me queda YP igual a menos 1/3 por X cúbica menos 1/2 de X cuadrada, y esto que multiplica a E a la 2X. Más, ahora es U sub 2, que sería 1/2 de X cuadrada más X, que multiplica a U sub 2, que sería X por E a la 2X. Y ahora lo que sigue es simplificar lo que se pueda, lo que no se queda así. Y tenemos entonces que al multiplicamos este término por cada uno de acá, este término por cada uno de acá, y sumamos términos semejantes. Me va a quedar menos 1/3 por X cúbica por E a la 2X, menos 1/2 de X cuadrada por E a la 2X, más, aquí quedaría 1/2 de X cúbica por E a la 2X, más X cuadrada por E a la 2X. Entonces puedo simplificar. Tengo acá menos 1/3 más 1/2. Menos 1/3 más 1/2 es 1/6. 1/6 de X cúbica por E a la 2X. Luego tengo menos 1/2 que multiplica X cuadrada por E a la 2X. Y aquí cuando multiplico me queda X por X cuadrada. X cuadrada por E a la 2X. Entonces tengo menos 1/2 de X cuadrada por E a la 2X más X cuadrada por E a la 2X. Queda entonces 1/2 de X cuadrada por E a la 2X. Y por lo tanto, la solución general es Y igual a Y sub C más Y sub P. Y queda como Y igual a C1 por E a la 2X más C2 por X por E a la 2X más la solución Y sub P. Y queda más 1/6 de X cúbica por E a la 2X más 1/2 de X cuadrada por E a la 2X. Así llegamos a la solución de la ecuación no homogénea. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, y si está claro, entonces van a hacer estos dos ejercicios. Háganlos y en 10 minutos checamos cómo van. En lo que subo la presentación a la plataforma para que la puedan revisar. Por E a la X más C2 por X por E a la X menos X por E a la X más E a la X por logaritmo natural de valor absoluto de X más 1 más X por E a la X por logaritmo natural de valor absoluto de X más 1. Gracias, profe. Sí, de nada.